ideas que uno Pero puede... 3 semanas antes de las PASO pasaron un montón de cosas. ¿3 semanas antes de las PASO te parece poco? 3 semanas antes de las PASO te juntes con un expresidente, pero vas a hablar... No, pero no vas a hablar con... No pero vas a dar una charla de en un Zoom, vas a hablar con Mauricio Macri, ni más Pero ni fui y menos. hablé de economía. ¿Cuál es el problema? Bueno, aquí está Javier Milei. ¿Cómo está Javier Milei? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bien, ¿está mirando algún lugar en particular, como hombre mirando al sudeste? Digamos, no, estoy mirando la cámara, digamos, y te trato de seguir desde la cámara para que salga mejor, nada más. Si querés miro para otro lado y miro para allá, pero me parece que por respeto al público debería mirar a la cámara. Vos mirame a mí y vamos a hacer lo posible. Es una mesa, una típica mesa de programa de cable, incluso tenemos vasos de agua y después traemos un helecho. ¿Cómo fue? ¿Cómo viste? Hubo mucha gente en tu cierre en Parque Lezama ayer. ¿Cómo viviste eso? Lo vivo de la misma manera que vivo cada uno de los actos. Es un momento en el cual conectamos con un grupo de nuestros seguidores y nada, y lo interesante es que no son discursos que tienen la clave política tradicional, son discursos en los cuales se discute además temas de teoría económica y hablamos cosas que habitualmente los políticos no hablan. Bueno, vos sabés que hay mucha gente de Juntos por el Cambio que sotoboche lo que dicen es: Milei hizo un favor a Juntos por el Cambio porque corrió el eje, digamos, ensanchó el discurso político un poco hacia la derecha y metió en la batalla cultural un montón de elementos que nos resultaba, dicen ellos, difíciles, sobre el peso del Estado, la carga del Estado, bueno, todas cosas que vos decís con mucha vehemencia, que ellos tenían mucha dificultad, una parte, Juntos por el Cambio, para enunciar. ¿Qué decís vos de esto? Bueno, también trabajaste un poco para ellos. A ver, yo lo que puedo decir es que yo llevo 30 años de docencia y llevo 10 de manera muy activa en lo que es la batalla cultural. Llegado a una situación límite donde desde mi punto de vista la batalla cultural estaba muy complicada porque personas del propio gobierno actual impulsaban, ¿sí?, la censura de los liberales. Concretamente, el señor Leandro Santoro pedía públicamente que se censurara a liberales y que no se les diera espacio. Nos quedó claro que la batalla cultural en su formato en el que lo veníamos haciendo estaba un poco complicado. Eso también se notó con la menor cantidad de liberales que hay hoy en los medios de comunicación. Y en ese contexto... Pero ahora hay más liberales en los No, ahora con la campaña hay más. Si vos comparás, antes había mucho más. O sea, te ibas a encontrar con un conjunto de más o menos 10 liberales que, digamos, eran parte estable, digamos, en todos los programas. Es más, el pedido de censura, digamos, de Leandro Santoro fue explícitamente, además, sobre mi persona y lo hizo en cámara. O sea, una vergüenza. Bueno, digo, nada de sorprender. Y la otra forma que vos tenés de encarar esto es por la vía revolucionaria. Nosotros, como en nuestra definición, el principio de no agresión es el eje central en la definición del liberalismo. Cuando decimos el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, es basado en el principio de no agresión. Por lo tanto, la vía revolucionaria no nos es simpática, por decirlo de alguna manera, y entonces lo único que quedaba para hacer era meterse dentro del sistema y dar la pelea contra el status quo. Y creo que desde ese lugar hemos logrado correr el eje del debate. Hay muchas cosas que hoy se discuten y que están en el eje de la discusión porque hemos logrado correr el eje del debate. Es como vos estabas señalando. Y eso para mí es un avance significativo. Bien. O sea, independientemente después sí esas ideas, o sea, quién es el que la levanta y quién es la versión, el sustituto o el de verdad. Miren lo que dijo Macri hace algunos días con respecto a Javier Milei. Compartamos unas definiciones del expresidente Macri. Las ideas de Milei son las que siempre he expresado yo. Esto dice Macri: no todos Juntos por el Cambio está de acuerdo contigo y con tus ideas y básicamente con tus formas. Pero vamos con esto primero. ¿Qué pensás de Macri y de esta frase? No, primero quiero, digamos, o sea, hacer un punto sobre las formas. Sí. Porque lo que importa es el contenido, la forma es la cáscara, pero lo que importa siempre son las ideas. Porque si viene un asesino y te va a asesinar, por más que te lo diga de buena manera, es un asesino. ¿Ok? Entonces,
pongamos las cosas, digamos, en su lugar, qué es lo que pesa más o menos. ¿Ok? Ese para mí es el primer punto. Volvamos a lo que me querías preguntar, Diego, Macri, por favor. ¿cuál es tu opinión de Macri y de la frase de Macri con respecto a que las ideas son parecidos o comparten ideas? A ver, él cuando llegó a su presidencia, de hecho cuando vos lees o escuchás sus discursos, yo tuve la posibilidad de escucharlo en distintas reuniones, y él, digamos, tenía esa idea. Después cuando llegó no lo hizo. Ese es el problema. Entonces, la pregunta que uno tendría que hacerse es ¿por qué no las hizo? Yo tengo una hipótesis. Ahora, el tema, cuando yo hablé con él, o sea, fui a hablar de economía, ¿no? O sea, entonces... ¿Hablaste últimamente con Macri? No. No La hablas única con vez que yo hablé ¿Cómo con... que no hablaste 3 semanas antes de las PASO? 3 semanas antes de las PASO. Bueno, ¿te parece poco tiempo? O sea, yo lo que digo es, vos sos un candidato que entra con estas ideas que uno Pero puede... 3 semanas antes de las PASO Tres pasaron un montón de cosas 3 en el medio. semanas antes de las PASO te parece poco como para una señal política de que vos 3 semanas antes de las PASO te juntes con un expresidente y uno de los cabezas de Juntos por el Cambio, la principal oposición, de lo que es la casta política como vos la Pero, definís? ¿cuál es el punto? Si fui a hablar de economía, digamos, yo soy economista. Pero vas a hablar, no, pero no vas a hablar con... No Pero vas a dar fui y una hablé charla de en un Zoom, economía. vas a hablar con Mauricio Macri, ni más Pero ni fui y menos. hablé de economía. ¿Cuál es el problema? Porque yo fui muy crítico del gobierno de Macri. ¿Y a vos te parece que eso no tiene ningún tipo de influencia política, ni adentro de Juntos por el Cambio, ni para los propios seguidores tuyos que digan, mirá, Milei, que nos Bueno, señala o todo sea, esto, y 3 semanas antes de las PASO se junta con Macri? ¿Y cuál es el problema si yo, digamos, hablo de economía con todo el mundo? ¿Con todo el mundo hablarías de economía con Alberto Fernández? De hecho, antes de que fuera presidente, hablaba con él de economía. Y de hecho, una de las cosas que señalé, que el propio Alberto Fernández era muy distinto antes de llegar a la presidencia. Es más, en esta misma señal, en un excelente reportaje que me hizo Franco, ¿sí? Mercurian, ¿sí? Mercuriali. Sí, perdón si lo pronuncié mal, perdón, pido perdón. Si pronuncié mal, además la boca después de lo de ayer me queda. Pero al margen de eso, lo que, por ejemplo, yo cité que en un reportaje que hizo acá en esta señal Alberto Fernández, prácticamente recitaba a Milton Friedman. O sea, sobre la naturaleza monetaria y la inflación. Y sin embargo, hoy, es decir, la culpa es de todo el mundo, menos de la emisión monetaria. O sea, una cosa bastante interesante. O sea, cómo cambió. Y eso también es importante. ¿Por qué? Porque cuando vos entendés o abrazás la definición de la inflación como fenómeno monetario, ¿no? O sea, que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que se produce como una situación donde la oferta crece más que la demanda, o sube la oferta, cae la demanda, las dos cosas a la vez, y eso hace perder poder adquisitivo del peso y todos los precios en unidades monetarias suben. Cuando vos aderizas eso, el problema está en el Banco Central. Pero ahora... El problema está en el gobierno y no en el sector privado. ¿Y qué es lo que está haciendo ahora? Se saca el problema de encima para echarle la culpa a otro. Diego, eso bien, Mirá, se dijo. No es el único tema en el que ha cambiado de opinión. Esperen. ¿Alberto? Perdón. No, ha variado en varios, pero digo, ha variado su posición respecto a Cristina, ¿no? O sea, así que sin Permítame, lugar a porque- dudas es un buen punto. Estamos charlando con vos, con Javier, sobre, digamos, proximidad o lejanía con el espacio de Juntos por el Cambio y sobre todo con el PRO, ¿no? Vos tuviste una gentileza, dijiste, Macri no es casta política. Yo no dije estrictamente eso, dije otra ¿qué cosa. dijiste? Yo, a ver, y eso, digamos, Carlos está de testigo. Le digo, Pablo. Perdón, Pablo. Uy, hoy tengo Hoy un día estamos con los nombres. Hoy tengo un día con los nombres que estoy tremendo. A ver, el punto es el siguiente. Cuando estuve en La Rosca, Sí. yo señalé cómo yo entiendo el ordenamiento político, que es una cuestión de índole personal, no es, digamos, o sea, es una opinión personal, porque, digamos, además encima yo soy economista, o sea, que esto es una posición personal. Yo creo que la política le debe a los argentinos un reordenamiento en términos ideológicos. Y para mí, de un lado están los colectivistas, por otro lado están los que defendemos la libertad. Sí, dentro de los colectivistas, desde mi punto de vista, ¿quiénes están ahí? Está la Unión Cívica Radical, que es la Internacional Socialista, está la Coalición Cívica, ¿sí? Está, digamos, las palomas de Juntos por el Cambio, está el kirchnerismo, están, digamos, la izquierda inviable. Eso es lo que está en el lado de los colectivistas. Y después están los que defienden la libertad, los que ponemos en el eje central la libertad. En ese contexto,
obviamente que vas a tener liberales, o sea, en los liberales hay 3 familias, están los clásicos, están los minarquistas, están los anarquistas, o sea, los libertarios. O sea, no solo eso, digamos... ¿Y Macri dónde va? Para un poquito, o sea, ya voy a llegar. Están los conservadores, también llamados paleolibertarios. En ese mismo está el peronismo... Así se llaman paleolibertarios. Sí, a los conservadores también se les llama paleolibertarios. Y después tenés, por ejemplo, el peronismo federal, el peronismo republicano, los menemistas y los halcones de Juntos por el Cambio. Que son con los que vos te reuniste. Vos te reuniste con Macri a instancia de Patricia Bullrich. Sí, vos exacto. decís que hablar de economía, y no hay por qué de negar lo que vos decís, porque es así, pero digo... Pero Es no que tiene, fue así. pero no tiene, Perdón, ¿me puedo pero no meter? tiene ¿Qué una... tiene de malo? No entiendo No. lo raro. Si todo el mundo, en el swinger de la política, todo el mundo se No. junta con todo el mundo, después ve No, qué hace, pero... digo, no es ingenuo políticamente, porque él dice que combate a la casta política. Entonces yo lo que digo es... Bueno, ir a de una hecho, reunión a ver, con Macri de la mano de Patricia Bullrich, eso no es muy lejano a la casta política. si vos querés, o sea, Macri tiene menos de casta que el resto porque justamente, o sea, viene del lado empresarial, antes, después de estar como empresario, Diego fue presidente de Boca, hizo una carrera, digamos, por afuera de la política, y de hecho cuando se metió en la política... fue criticado muy duramente por la política. O sea, ¿cuál es el problema? O sea, porque además, y esto hoy, que no es 3 semanas antes de las PASO, y que en ese proceso uno va haciendo una evolución, esto es como un curso hiperintensivo y acelerado, porque una de las cosas que más contento me pone de todo esto es que aprendí un montón de cosas. O sea, aprendí un montón, eso está buenísimo. Entonces, y espero seguir haciéndolo. Hoy, si yo me sentara con el expresidente Macri, yo le preguntaría por qué él no pudo plasmar la agenda que él recita. Esa sería mi pregunta. Yo tengo una hipótesis, pero eso es parte de otra cosa. Yo te hago esta pregunta. Cuando vos decís no tiene que existir el Banco Central, ¿lo decís como es una frase simbólica, casi provocadora, o literalmente tendría que pasar el camión y demoler ahí? Yo creo en eso, porque la cuestión es moral. O sea... Pero digo, una cosa es decir, el Banco Central tiene que tener un reglamento, tiene que volver al reglamento anterior y tiene que manejar la moneda argentina y darle valor, que eso fue su misión histórica, y otra cosa es hay que demolerlo. Porque son distintas visiones. Mi visión tiene un argumento técnico, obviamente, tiene un argumento empírico y basado en la historia argentina, y tiene, por otro lado, un argumento moral. Para mí el argumento más importante es de índole moral. Es decir, ¿acaso acá quién está a favor del robo? ¿Alguien está a favor del robo? ¿Cuál es el paralelismo con el Banco Central, lo del robo? Bueno, te lo hago con un ejemplo. Con el Banco Central como debería funcionar. No, que es que como debería funcionar, eso Hayek te diría, oiga, la fatal arrogancia se llama eso. No debería haber Banco Central. Si querés te doy todas las condiciones técnicas para que un Banco Central no haga daño. Y te vas a dar cuenta que vos solamente para cumplir todas esas condiciones hay digamos, que tiene que ver con el uso del conocimiento en la sociedad. La pretensión del conocimiento. Son todos trabajos de Hayek que te dice que si vos haces el listado de todo lo que tendrías que saber, tendrías que ser Dios para hacerlo. Entonces, pero déjame que te cuente por qué el Banco Central es una estafa. Suponete que estás en una economía que hace transacciones en oro, en monedas de oro. Yo me encuentro con un físico, me encuentro con un químico, ¿sí? Y me vienen a ver y me dicen, mira, conseguimos la forma de convertir el plástico en oro. Entonces, ¿qué hago? Digamos, empezamos a comprar plástico para transformarlo en oro. Mientras que ese oro falso está en mi casa, suponete que no sé, quiero adornar, es solo una mera falsificación, no hay ningún problema. El problema radica en cuando yo ese oro lo trato de meter adentro de la economía. Porque eso es una estafa, es como que yo te quisiera cambiar ese oro falso que nadie se da cuenta por un oro verdadero. Eso es una estafa. Ahora, la estafa, digamos, o sea, vos no cambiás cosas, digamos, o sea, si no habría que estar volviendo a la teoría del valor trabajo, o sea, habría que ir muy atrás para pensar que vos cambiás cosas de igual valor. Javier. Para subjetivo, digo, objetivo, o sea, con lo cual digo, pero en realidad los intercambios son subjetivos. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que cómo se traduce ese elemento. Eso va a generar una pérdida del poder adquisitivo del oro porque aumenta su oferta respecto a la demanda, que nadie quiere, y eso que hace que todos los precios expresados en oro suban.
eso que vos ves ahí, esa suba de precios, es una estafa. Y el único que puede hacer eso sistemáticamente, ¿sabes quién es? ¿Quién puede falsificar dinero todo el tiempo? El Banco Central. Por lo tanto, o sea, es una discusión moral. Desde el plano moral, el Banco Central es un mecanismo de estafa, es un mecanismo por el cual se le roba a la gente de bien, ¿sí? Se le roba a la gente de bien para que se beneficien los políticos. Bueno, espera, permitime hacer una propuesta, que es, como queremos preguntarte de varios temas y no hay infinito tiempo, intentamos preguntas muy breves y vos ensayás preguntas breves y lo más breve que pueda. Dale, Osvaldo. Mire, hay una cosa que no me quedó claro suya en el debate. Usted dijo en un momento, cuando había que hablar con los demás políticos, yo no quiero hablar con la casta política, ¿no? Sin embargo, ese debate era para conseguir un lugar en la legislatura, en donde usted va a tener que hablar con más de 250 representantes de lo que usted dice que es la casta. Digo, ¿cómo va a ser esa charla si usted dice que no quiere hablar con ellos? Porque es un planteo desde la moral. La diferencia respecto al mecanismo tradicional que aborda un político en este enfoque que nosotros proponemos y que ayer, de hecho, en el discurso lo expliqué, tiene que ver con una interpretación de la política desde lo moral. Ejemplo, acabamos de discutir el tema del Banco Central. Yo te dije, tengo argumentos técnicos, tengo argumentos empíricos, tengo argumentos aplicados a Argentina, ¿sí? Por lo cual justifico lo que digo, pero sobre todas las cosas hay un argumento moral, porque robar está mal. Es decir, cualquier definición de política vos la podés plantear desde lo moral. Entonces, por ejemplo, yo jamás voy a proponer una suba de impuestos, jamás voy a proponer crear nuevos impuestos, jamás voy a ir contra la libertad, jamás voy a ir contra la propiedad y mucho menos jamás, o sea, y mucho menos iré contra la vida, o sea, jamás iré contra la vida. Entonces, en ese contexto, vos tenés un ordenamiento moral. Y después los proyectos que yo voy a enviar y que voy a proponer tienen que ver con proyectos que le vayan devolviendo libertad a los individuos. Es decir, quitar la bota opresora del Estado de nuestras vidas. Ahí está clarísimo. Es muy binaria la política argentina, muy agrietada. Bueno, hay dos grandes espacios. Lo tuyo es muy meritorio, te fue muy bien, sacaste una cantidad enorme de votos, pero probablemente tengas que, si entras, que parece que sí, vas a tener que, digamos, votar por un espacio o por otro en las leyes que propongan. Más allá de los matices y las diferencias, etcétera, ¿de dónde te sentís más cerca? ¿De Juntos por el Cambio o del Frente de Todos? Yo me siento más cerca de donde estén los valores de la libertad. ¿Y dónde está? En cualquiera de los dos, estos dos espacios, ¿dónde está más cerca? Es que, a ver, porque vos me lo planteás así, digamos, ¿quién es el responsable de la ley de alquileres? Lipovetsky. ¿De dónde es? Sí. De Juntos por el Cambio. Bueno, ahí estaría en contra. Bueno, a ver, te doy otro caso. La ley de góndolas, que es un avance sobre la propiedad. ¿De quién es? El Frente de Todos. No. La ley de góndolas no. Es de Carrió, a instancia de Prat Gay. O sea, un avance contra la propiedad privada. Ahí no voy a estar de acuerdo. Ejemplo, ahora viene el presupuesto. A ver, el problema, digamos, del presupuesto y el problema del Fondo Monetario Internacional, en realidad el problema no es el Fondo Monetario Internacional, el problema es que tenemos deuda. Terminamos en el fondo porque no la pudimos rolear. ¿Y por qué tenemos deuda? Porque tenemos déficit fiscal. La deuda es absolutamente inmoral. ¿Y cómo quieren hacer el ajuste? Digo, porque si vos haces el ajuste no tenés un problema ni de deuda ni tendrías un problema de insolvencia. Ahora, el problema es que Argentina, ¿cómo hace el ajuste? Si el ajuste va a recaer sobre los argentinos de bien, que son los que producen, ahí yo voy a estar en contra. Sí, o sea, lo que yo voy a pedir es que, y lo que voy a proponer es que el ajuste caiga sobre la política. Ping-pong breve, por fuera de la economía, y te lo pregunto porque hay muchísimos pibes que te siguen a vos y te están viendo en una edad en donde absorben como esponjas conocimiento y es importante tu palabra. ¿Hay calentamiento de la Tierra o no hay, según tu mirada? Pero breve, sí, no y un par. No, si no, no. Si no, no te contesto. O sea, cuando vos mirás 420.000 años de historia del planeta Tierra, para vos hay ciclos. Hay ciclos. El mundo, en estos 420.000 años que estoy analizando, tiene 5 periodos, ¿sí?, en los cuales el planeta está más caliente, por decirlo de alguna manera. De esos 5, este es el más bajo de todos, primer punto.
Punto. ¿Te preocupa la emisión de gases? No, para. Sí. Vamos por parte. Punto 1. Punto 2. Si yo tomo los últimos 10.000 años, estamos en el momento de temperaturas más bajas. ¿Sí? De hecho, en la época del Imperio Romano era muchísimo más alta la temperatura. Bueno, todo esto te lo chequearán. No, yo te estoy contestando, digamos, técnicamente, porque te voy a explicar dónde están los problemas. Todos esos problemas que se arman ahí tienen que ver con las proyecciones. Te cuento que los ecologistas en los últimos 50 años pifiaron 12 proyecciones brutalmente. Las más escandalosas son las del Club de Roma. Pero al margen de eso, ¿de dónde salen los errores? Primero, porque no contemplan los efectos del sistema de precios, no contemplan el comportamiento humano, no contemplan la tecnología y después parametrizan mal. Bien. Hacen malas estimaciones. ¿Puedo hacerte dos más? Vos tenés una... No, haceme todas las que quieras. Bien, yo lo que digo es, primero los datos. Cuando a vos en el debate Miriam Bregman te señaló una cosa, es decir, a vos puede no gustarte la izquierda, pero te señaló que no uses la frase zurdos de mierda. ¿Qué te quedaste de ese momento del debate y si te fuiste pensando algo sobre el armado de la frase? Pero si vos te fijás, o sea, hace muchísimo tiempo que no uso la frase esa. Bien, ¿de eso es algo nuevo que aprendiste? Pero claramente, o sea, uno, digamos, va evolucionando en el tiempo. Okay. Entonces, igual a lo que voy es, uno va haciendo correcciones. O sea, yo entiendo que hay videos viejos y como esos videos se reciclan, ¿sí? Entonces, una de las cosas que pasa es que de repente te encontrás con videos de hace 5 años, de hace 6 años, y dices, mirá lo que dijo Milei. Y en realidad digo, sí, bueno, está bien, pero en algunas cosas, o sea, yo fui evolucionando. Por eso yo lo que propongo es que miren lo que vengo haciendo en los últimos 3 años. O sea, en los últimos 3 años estoy bastante más aplacado. Yo cierro con esta idea, digamos, es sumamente personal. Digamos, tenés influencia... Ya no es marginal tu voz, es una voz importante, por eso nos parece importante también ir aclarando algunas cuestiones por fuera de tu pensamiento económico, que raramente has elongado un poco la conversación pública con ideas que eran tabú y vos has hecho mucho. Pero Diego, hay algo muy interesante. Vos mismo estás señalando el tema de que siempre se me hacía hablar de economía. O sea, por eso no sorprende que cuando fui a verlo al expresidente Macri 3 semanas antes de las PASO, solo hablamos de economía. Es más, te voy a contar un dato de color. Y cerramos con esto, dale. Cuando yo salía y que nos íbamos caminando con Patricia Bullrich, Macri se quedó hablando con mi hermana de Boca. Está muy bien. Javier, gracias. No, gracias a vos. Bien, gracias a toda la mesa y perdón por el error. Yo creo que... A la mierda los malditos empresarios, a la mierda sodomitas del capital. Basta de basura keynesiana, ha llegado el momento liberal. Tenemos un líder